Buenas tardes, muchas gracias por participar nuevamente de esta transmisión. Proyecto Hermes, haciendo Biblia con lentes de salud mental, de manejo de las emociones, de sanidad en el trauma. Este es el lente con el que trabajamos. Un lente no cancela a otro lente. A menos que ese otro lente sea de verdad el contrario. Eh, por ejemplo, hablar de Biblia en lente de salud mental puede ser contraparte o abiertamente cancelar o poner en tela de juicio a una lente que insista en leerlo todo de forma literal, más bien entenderlo, interpretarlo de forma literal, defender de forma vehemente que las cosas hayan sucedido porque están escritas y que hayan sucedido como están escritas en nuestro idioma, que es traducción de traducción de traducción de traducción. Entonces, ahí sí puede que un lente cancele a otro lente, pero en este caso quiero referirme que cuando hablamos aquí en Proyecto Hermes sobre Biblia vista desde la salud mental y después hacemos todas las afirmaciones que hacemos aquí, no significa que sea un discurso contrario o en contra de la iglesia. La intención más bien es que beneficie a la iglesia, que la interpretación que ya haces en tu iglesia, la interpretación que se te enseña en tu iglesia, pueda entablar un diálogo con este punto de vista en Proyecto Hermes de fortalecer la salud mental. Bienvenida, Lili, qué bueno tenerte aquí. Entonces, es un asunto en el que no queremos que parezca que el discurso de Proyecto Hermes intenta antagonizar la iglesia como tal, o que intenta antagonizar o poner en evidencia de forma negativa a la Biblia. Eso es más bien un interés en arrojar un lente diferente en la Biblia para que nuevamente podamos darnos el beneficio de la duda en cómo creemos y lo que creemos, porque nuevamente en nuestro proceso de comunicación, en el aprendizaje, no estamos como tal recibiendo la Biblia de forma directa, estamos recibiendo la interpretación de una Biblia. Cuando escuchamos un sermón, una escuela dominical, cuando escuchamos a alguien hablar sobre la Biblia en el templo, en la iglesia o entre familiares, en otro tipo de reuniones, sobre todo cuando viene de una persona a la que le hemos dado cierta autoridad moral para hablar con seguridad de las escrituras, hablar de la fe y de la religión con seguridad, que generalmente es un pastor o pastora, o un maestro, maestra de escuela dominical, una persona egresada de algún seminario, alguien con credenciales, ya dije pastorales, ¿verdad? La persona o el miembro de la familia que además suele ejercer un rol familiar dominante o de liderazgo, como lo puede ser un padre o una madre de familia, un hermano mayor, la abuela, etc. Que podamos poner en este tipo de discursos que hacemos una comparación con la propuesta de Proyecto Hermes enfocada en la salud mental. Entonces, nos interesa, por lo tanto, continuar continuar con el libro de Job, o aprovechando que ya fuimos a caer por ahí en algún capítulo que está dentro de los discursos, los largos discursos que te recomendé que fueras a leer, ¿no? Otra vez, léete el libro de Job completo. ¿Por qué no ir al principio de ese libro? ¿Por qué estamos aquí? El libro de Job es una voz contradictoria o una voz contraria en la Biblia, de las varias voces contrarias o contradictorias que hay en la Biblia. Y estas voces son muy importantes. No nos debe dar miedo hablar de contradicción y Biblia o contradicción en la Biblia, porque de hecho la posibilidad de que haya voces contrarias dentro de esta antología de libros precisamente le da una cualidad de fortaleza. La Biblia no depende de que no haya contradicciones.
el poder del mensaje de la Biblia, la palabra de Dios que se mueve en como le da la gana, pero en este caso a través del texto bíblico de las Escrituras, esa palabra se sostiene y no necesita tener uniformidad o que sea incuestionable o infalible como texto. Una de sus características, de sus cualidades, es precisamente que es una antología capaz de sostener voces contradictorias en sí misma. Si nosotros hacemos o leemos una tesis, leeremos que primordialmente las referencias que se señalan son para darle validez al argumento, a la hipótesis o al argumento de la tesis, de la persona que está presentándola. Y una de las características que tiene una buena tesis, por ejemplo, es que sepa decir, nosotros afirmamos esto, aunque tal autor afirma esto contrario o dice que lo otro y así, y resalta la tesis y la hace sentir más fuerte, porque no está excluyendo voces que hablan de forma diferente a la que habla la tesis y quien la está presentando. Pues esto precisamente no debería asustarnos o preocuparnos o que nos suene como a una herejía o como a que ahora tenemos que defender a la Biblia o a Dios porque alguien diga, pero es que hay contradicciones en la Biblia. No hay que asustarse, no hay que enojarse, hay que decir, tienes razón. Hay contradicciones en la Biblia. Algunas son más evidentes y lógicas y algunas otras pueden ser más... pueden provocar más crisis. Estoy tratando de buscar una palabra, más polémicas. Entonces, pues sí, hay algunas contradicciones que son evidentes notar y habrá otras que serán tan polémicas para la forma en que creemos o la forma en que hacemos fe o hacemos religión o espiritualidad, sean un poco más escabrosas. Esta es una contradicción que no es tan polémica en ciertos sentidos. El hecho de que Job como libro sea una voz contradictoria nos permite nuevamente caer en la necesidad de examinarlo todo y retener lo bueno, como lo leemos en el Nuevo Testamento. Entonces, en este caso vamos a examinar Job, por ejemplo, como voz contraria de Proverbios. Proverbios dice que proverbios, o sea, refranes, o sea, la voz de un pueblo, la sabiduría de un pueblo, no ordenanzas y mandatos bajados del cielo o dictados por Dios. Proverbios son refranes. Y nosotros tenemos proverbios mexicanos o latinoamericanos, y más vale pájaro en mano que ciento volando, pero luego habrá otros que digan piensa mal y acertarás, y es sabiduría popular y tiene razón en muchos sentidos, pero luego la gente está siempre pensando mal y sabiendo que va a acertar, entonces de antemano se predispone a que la otra persona es un villano. Entonces no hay que tomarse a la ligera los refranes, la sabiduría de un pueblo, sobre todo porque si son sabiduría de un pueblo, viene impregnada de lo que sea característica de este pueblo, que puede ser machista, que puede ser clasista, que puede ser nacionalista, que puede darle muy poca importancia a las infancias, qué sé yo. Y por eso tenemos que sentarnos frente al proverbio, pero saber cuál es su historia, qué es lo que hay detrás de este proverbio. Bueno, Job está como voz contradictoria para que lo pongamos de frente a Proverbios, que dice que al bueno le irá bien y al malo le irá mal. A veces es más honesto y dice, aunque tarde en irle bien al bueno y aunque tarde en irle mal al malo, o aunque tú no te des cuenta de que al malo le está yendo mal, y no te des cuenta de que al bueno le va bien. O sea, sí hay cierta honestidad ahí, pero la premisa básica sigue siendo en Proverbios que si haces bien te irá bien y si haces mal te irá mal, tarde o temprano. El asunto es que después esto le quita dignidad a la persona que está experimentando la crisis, porque las crisis viran patas para arriba la situación de la persona. Y si caminamos de la mano de Dios o caminamos con sabiduría, caminamos conscientes del universo, como tú quieras expresar tu fe, pero si caminamos en esa conciencia, en esa conexión, con la energía que es más fuerte que nosotros, con la energía que va más allá que nosotros y por lo tanto no nos sentimos desprovistas ni abandonados. Entonces, es importante que miremos este libro como voz contradictoria y celebremos que hay voces contradictorias, que la Biblia no se va a esconder
La Biblia como un general no va a tratar de esconder las opiniones contrarias, como muchas personas quisieron hacer durante los relatos bíblicos que encontramos aquí, incluido Jesús principalmente. Entonces vamos a darle, porque ya me iba a ir por otra puerta. Es algo muy emocionante, pero está en los evangelios, es para otra ocasión. Así que si empezamos con Job, lo primero que yo encuentro nuevamente, la Biblia, en lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la Biblia para todos, trabajando con Biblias que estén en español para nosotros, pero que tengan esa historia detrás de haber tenido los textos originales en la mano y de hacer ese tipo de salvedades como los que mencionamos en la sesión pasada y que resultaron ser muy importantes para cómo vamos a interpretar la Biblia, cómo vamos a aprenderla, a ejercerla, a hacerla parte de nuestra vida o incluso a enseñarla, que es en donde de forma extremadamente más cuidadosa hay que ser conscientes de qué soltamos en un púlpito, de qué enseñamos en una escuela dominical o a quienes criamos o están bajo nuestra responsabilidad en casa. Nada más entrar, antes de leer el texto, aquí dice prólogo en 5 actos y un entreacto, es decir, capítulos 1 y 2. El hecho de que hayan elegido la palabra acto y entreacto nos anima a continuar recordando este libro y similares en su contenido y su estructura literaria, a valorar mucho más los símbolos de este relato que el hecho de que haya sucedido. Muchas de las cosas en la Biblia dependen más de la valoración y de la aplicación de los símbolos y todo lo que implican para que una persona se lo pueda apropiar. No necesita ser una crónica y decirnos exactamente lo que pasó y cómo pasó. Y eso hacemos con muchos pasajes de la Biblia, que en realidad deberían ser tomados como esto, actos y entreactos que están tratando de explicar con símbolos de nuestra vida cotidiana cosas que son muy complejas de explicar. Y el sufrimiento humano, hermanas y hermanos, el sufrimiento humano es una situación sumamente compleja. Necesitamos relatos con estas características y lo más importante son los símbolos de esos relatos para nuestra sanidad del trauma o nuestra salud mental. Los símbolos son los más importantes. Job sometido a prueba, capítulo 1. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era justo, honrado y respetuoso de Dios, y vivía apartado del mal. Aquí hay un asterisco, y donde quiera que encontremos asteriscos hay que ir a las posibles referencias. Aquí en este caso el 1.1 nos lleva a Ezequiel 14:14. Es la única vez que lo vamos a hacer, para que sigamos poniendo en ejemplo este tipo de prácticas. Vale mucho hacer. Los pies de página no están para atiborrar el texto, están porque son importantes y nos importan. Entonces Job 1.1, lo que acabo de leer, relacionado con Ezequiel 14:14, dice: y resulta que en ese país viven 3 hombres, Noé, Daniel y Job. Estos salvarán su vida por su honradez, oráculo del Señor Dios. Ajá. O sea, podemos, para que veas que Noé no solamente está en Génesis o Job no solamente está en Job, este tipo de referencias ocultas son bien interesantes para quienes les guste la Biblia como texto literario y para quien le guste la Biblia mucho porque es muy religioso. Hay que saber jugar, hay que querer jugar con el texto. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Imagínate que tus menores de edad, que tus crías, que tus sobrinos que tanto amas, te amaran tanto, pero creyeran tanto en tu pulcritud que te aman en silencio, te aman admirándote, pero no se animan a treparse a ti porque tienen las manos pegajosas, porque tienen lodos en los zapatos, que no se animan a darte un beso porque los contagios, las enfermedades respiratorias. A uno no le importa. Cuando uno ama, quiere compartirse bien y después se puede limpiar, después se puede pasar la servilleta. Es ese tipo de relación con tu Dios, este tipo de relación con la Biblia, que no dé miedo, que no te puedas acercar porque tienes dudas,
porque ¿qué tal si vas a decir una herejía o vas a pecar contra el Espíritu Santo? Es como no poder vivir ese amor que Dios nos quiere dar porque nos da miedo acercarnos con nuestras manos enlodadas o pegostiosas. Ese no es el amor que un corazón divino, que tu mano creadora va a pretender contigo. Entonces no tengamos miedo. Aquí nos encontraríamos con esto y podríamos relacionar, o sea, si el lector tenía dudas, en verdad Job no tenía nada de lo que se le pudiera culpar. En verdad, Job no estaba siendo castigado, porque Job, según Ezequiel 14:14, junto con Noé y Daniel, estos salvarán su vida por su honradez. O sea, es como ver un testimonio aparte de si alguien dudaba en este relato, porque puede haber giros inesperados en la trama o plot twist, no se trataba de que Job hubiera hecho algo malo secretamente. No se trata de la misma historia de Proverbios, que tiene su encanto y está muy bien siempre que lo tomemos con responsabilidad. Y aquí estamos poniendo a Job como voz contraria de Proverbios. No digo que Proverbios sea un mal libro ni nada. Mala mía o mala de uno que quiera interpretarlo así otra vez, literalmente. Proverbios no es el malo. Mala puede ser la interpretación, o negativa, o defectuosa, o poco saludable, qué sé yo. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 507,000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchísimos siervos. Era el más rico de los hombres de Oriente. Sus hijos solían juntarse para comer cada día en casa de uno e invitaban a sus 3 hermanas. Terminados esos días de fiesta, Job los hacía venir para purificarlos, y de mañana ofrecía un holocausto por cada uno, por si habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Cada vez hacía Job lo mismo. Un día se presentaron ante el Señor. Bueno, aquí entonces después, también, ya que es Biblia para salud mental, hay que hacer una salvedad. A veces leemos el relato de padres de la fe, de personas, símbolo de espiritualidad, de héroes, de heroínas de la Biblia, y cuando leemos esos relatos sobre su vida, luego a veces queremos utilizarlos para que la gente se compare. Y hay que compararse con Job, hay que compararse con Ruth, con Noemí, hay que compararse con Abraham, con Isaac, con Jacob, hay que compararse con la Virgen María. Y leemos un relato, una narración sobre la vida de estas personas y podemos caer en la tentación de querer compararnos o enseñar a la gente a compararse con los relatos de estas personas. Número 1, ya establecimos que es un acto, que es una obra. Entonces nos están presentando la narrativa de este personaje. No podemos darnos el lujo de forma simple o de forma muy superficial utilizarlo como una narración o como un listado de características que alguien debe tener, en este caso principalmente un hombre, un varón. Para la mujer tenemos, por ejemplo, el Proverbios 31, que sobre todo un varón, de cómo debería ser un varón de fe, cómo debería ser un sacerdote de su hogar, cómo debería ser un hombre cristiano. Y leer esto es muy peligroso porque solo el relato sabe por qué este hombre era así. Solo la historia sabe, solo el personaje, solo su entorno sabe por qué este hombre era así. Y si nos hacemos este tipo de comparación, sobre todo en relatos que no se van a tomar de forma literal, pues incluso en el tipo de obras a veces se exageran ciertas características para poder llamar la atención sobre la enseñanza que se quiere dar. Y no podemos utilizar esas exageraciones literarias que quieren establecer un punto como una vara o como una regla adecuada para que la gente se compare. Es muy poco saludable para nuestro bienestar mental tener este tipo de relatos y tomarlos de forma literal como una regla con la que hay que compararnos. Porque hay todo un contexto detrás del texto literario y detrás del personaje. Entonces, después nos vamos comparando con estas personas y siempre nos vamos a estar sintiendo incompletas, siempre nos vamos a estar sintiendo cortos y deficientes. Y un poco de humildad no está mal, pero si vamos a caer en la autoestima baja, o luego no en la nuestra, sino en otra, cuando nosotros pretendemos que otras personas a las que enseñamos se comparen con estos héroes o heroínas de la Biblia, podemos estar lastimando mucho la autoimagen. Y no se vale que la religión o ser cristianos nos juegue en contra para la salud mental. Tiene que jugarnos a favor.
tiene que ser una herramienta positiva. Si por ser buenos cristianos, por ser buenas creyentes, vamos a poner en jaque nuestra salud mental, por ahí no es, según el lente de Proyecto Hermes. Un día se presentaron ante el Señor, cambio de escenario, un día se presentaron ante el Señor los hijos de Dios. También Satán entró con ellos. El Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor, vengo de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo, honrado y respetuoso de Dios, y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor, ¿y crees que Job respeta a Dios sin motivo? Tú mismo lo has rodeado de seguridad, lo has protegido junto con su hogar y sus pertenencias. Has bendecido sus trabajos y sus rebaños llenan el país, pero te apuesto que si extiendes tu mano y dañas sus posesiones, te maldecirá a la cara. El Señor respondió a Satán, haz lo que quieras con sus cosas, pero no se te ocurra tocar su persona. Satán abandonó la presencia del Señor. Y aquí después va a cambiar de escenario. Así que nos vamos a detener allí. 2:30, 2:55, muy bien, sí se nos va a ir acabando el tiempo. Para ser respetuosos con estas interpretaciones y con nuestro tiempo. Lo primero en lo que debemos hacer pausa es en los textos originales otra vez. Esta fue una de las enseñanzas de mi profesor, de Guillermo Ramírez, de Antiguo Testamento en el seminario. Es una de las cosas que más grabadas se me quedó de sus explicaciones. El Shatán, que traducen aquí como Satán, pero que en otras Biblias dice Satanás. Y por lo tanto en las iglesias se predica como el diablo es ir desvaneciendo el personaje de traducción en traducción en traducción o interpretación. Con traducción me refiero a interpretación. Todas esas palabras fueron en español. Excepto el Shatán. El Shatán es de la lengua original del libro de Job. Y el Shatán no es el diablo. El Shatán es el ángel fiscal. Así nos lo mencionó este maestro. Me encantó. El ángel fiscal. No estamos hablando aquí del antagonista clásico de los relatos sobre Dios, como de Dios el bueno, el diablo el malo, Dios del cielo, el diablo de la tierra, Dios bondadoso, el diablo malvado, etc. Y hacer ese antagonismo también ha ocasionado mucho daño en la salud mental y en el ejercicio de la responsabilidad sobre su propia vida, de la gente que puede echarle toda la culpa al diablo. Si ese personaje es real o no es real, si ese personaje, porque es un tema de debate, no lo vamos a abordar aquí y no hace falta. Lo único que hay que abordar es que no estamos hablando de ese personaje aquí. No se trata del diablo clásico. El Shatán no es el demonio, no es el ángel caído. El Shatán es un miembro de la corte que leemos aquí cuando dice, un día se presentaron ante el Señor los hijos de Dios. Aquí no hay que tratar de explicar cómo el diablo estaba en la presencia de Dios, por qué, si todos finalmente rinden cuentas a él y el diablo también porque se le somete. Todo eso no aplica si vamos al idioma original. El Shatán no es el diablo. En la historia de Job no está presente ese personaje. El Shatán es el ángel fiscal. Es el abogado que vela por los bienes del sistema, del gobierno, en este caso de Dios. Es un miembro de la, ni dice corte, yo no sé por qué lo menciono así, un miembro de los hijos de Dios. Aquí dice, se presentaron ante el Señor los hijos de Dios. También Satán entró con ellos. Lo mencionan como también, entonces, lo podríamos interpretar bajo la lente de salud mental y del personaje como un personaje de una obra, como mencionándolo aparte, no porque sea parte de los hijos de Dios, sino porque está por entrar en escena y es un personaje importante. Entonces, se presenta Satán con ellos, entró con ellos. Satán es entonces el fiscal, el abogado que
que tiene que presentar o tiene que problematizar la situación que se ha puesto en juicio. Entonces, en este caso, no se trata de que haya una lucha con este personaje de Job entre el bien y el mal. Y, nuevamente, como el relato es algo simbólico, en esta interpretación que hacemos en Proyecto Hermes, como es un relato más valioso por sus símbolos, como una obra bien desarrollada, tenemos aquí la manera en la que los seres humanos quieren interpretar que se desarrollan los diálogos para tomar la decisión de que una persona que no tiene nada que deber sufra. Ahora tenemos que encontrar aquí a Dios accediendo, el personaje de Dios accediendo a que Job sea devastado, aunque con ciertas limitaciones. Tenemos que encontrarlo accediendo porque esta es una voz contraria respecto de la justicia retributiva. Haz bien y te va bien, haz mal y te va mal. No es una voz contraria hacia la creencia de los hebreos, la creencia de los judíos, que todo viene de una sola fuente. ¿Cómo van a meter aquí a un diablo en el que ni siquiera creen? No es dualista como nuestra cultura, como la tuya y la mía. Es monista, eso también me lo enseñó el profe Guillermo. Es monista. De una sola fuente viene lo bueno y lo malo. Entonces no hay una explicación de un antagonismo entre dos personajes que se están luchando la vida de un hombre. Se trata de una misma sola fuente y entonces, sosteniendo esta creencia de esta cultura que nos lega el libro de Job, de la fuente divina emana el bien y emana el mal en el sentido de la calamidad. Si me va bien, viene de Dios, si me va mal, viene de Dios y se acabó. Y me las voy a fajar, me la voy a bancar como sea. Entonces, no es un antagonismo, sino está el diablo de por medio. La cultura que nos entrega este libro, esta historia tan bien elaborada, es cómo ellos se imaginan que está sucediendo esto para que finalmente se tome la decisión de proceder a la calamidad, de proceder a la enfermedad. Entonces, es más sanador a partir de este relato y el símbolo, considerar que no es que Dios esté disfrutando. No es que, como viene de Dios, no es que Dios esté disfrutando, que Dios esté probando por pura curiosidad morbosa de ver hasta dónde aguantamos, que está aburrido y que tiene que encontrar en qué entretenerse, o que genuinamente nos odie y entonces nos mande la maldad. El pueblo que nos está, la cultura que nos está entregando este hermoso libro, quiere dejar en claro, según la interpretación que hacemos aquí en Proyecto Hermes, que no se trata de que Dios sea morboso o que Dios nos odie cuando procede la calamidad, cuando procede la crisis. En esta cultura monista de la que tanto el bien como el mal viene de Dios. Y creo que aunque nuestra cultura es dualista, sería bueno que nos diéramos la oportunidad de mirar el mundo desde este punto de vista monista, que aunque seamos dualistas y creamos que tanto hay bien como mal, como arriba como abajo, como hombre y mujer, y todo dualista, y entonces por lo tanto no sea difícil imaginarse un Dios y un diablo. Que consideráramos que este asunto monista de que Dios viene, lo bueno y lo malo, no implica que Dios sea bueno y malo, porque bajo la premisa de este relato, los autores están imaginando que en realidad Dios ve la oportunidad de darse el beneficio de la duda, porque sí, a lo mejor estoy idolatrando bastante a Job, y ver que en realidad se está dando ese beneficio de la duda, esa prueba que pone límites y que no está permitiendo, que aunque permita la calamidad, no la permite sin censura o sin ataduras, es decir, que podemos sobrellevarla y que cada quien sabrá hasta qué punto la puede sobrellevar, pero que Dios no va a soltar, que no va a desatar sin algún tipo de freno.
Es más bien esto entonces un mensaje de esperanza. Desde aquí ya está empezando a decir, si al bueno le va mal, no es porque secretamente sea malo. No podemos mantener esta creencia de Proverbios. Al bueno le puede ir mal. De Dios puede venir, siendo monistas, de Dios puede venir la decisión de que al bueno le vaya mal por razones como esta, que son tan válidas. El fiscal ha hablado y ha puesto en tela de juicio la vida de Job, y Dios está dispuesto a demostrar de lo que sabe que está hecho Job. Pero esas demostraciones no son agradables, y en este caso no fueron nada agradables. Que a Job le haya quedado solo la vida y que haya perdido tanto como perdió, de haber sido incluso como una sensación de maldición, de por qué no me morí, por qué tuve que quedar vivo para ser testigo de todo esto. Es una cosa tremenda, que es lo otro que entonces tenemos que resaltar. Solo la gente que está viviendo la situación entiende lo tremendo y vive las consecuencias que uno no se da cuenta desde fuera, pero que ellos están viviendo. Por eso, bajo la interpretación de la lente de salud mental, bajo la interpretación del Proyecto Hermes, debe ser muy sensato que seamos muy respetuosas y respetuosos de la gente mientras atraviesa una crisis, y de la gente en general, porque no siempre sabemos qué crisis están atravesando. Y también muy respetuosas de nuestra propia situación, de nuestra propia crisis. Porque probablemente seamos personas que nunca le desearía el mal o le diría palabras feas a un hermano, a una persona, a un colega que está atravesando por la crisis. Hay cosas que nunca le diría, pero nos la decimos a nosotros mismas cuando atravesamos la crisis, como por ejemplo, otros han vivido peores y tú te estás ahogando por esto, basta de drama, te encanta llamar la atención, esto no debería ser para tanto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si te meten mucha negación de la circunstancia. Y entrar en negación no es muy respetuoso de la crisis de alguien o de la propia. Entonces, nos muestra una situación devastadora, pero me estoy adelantando los versículos, ¿verdad? Esto vamos a retomarlo cuando sigamos leyendo Job en la siguiente sesión. Debo ser más responsable o consciente del tiempo. Así que el Shatán es la voz del fiscal, no el diablo. Y el Shatán presenta entonces estos argumentos. Dios cede a que la persona experimente la crisis y va poniendo siempre cada vez más límites. Este tipo de textos, si lo vemos con ese lente de obra teatral, de narración bien hecha, cosa bonita, cosa hermosa, cosa bien hecha, que tiene mucho más para aportar cuando una persona está atravesando por una crisis. Este es el fundamento, esta es la buena enseñanza necesaria para responder como Jesús respondió cuando sus discípulos están con él delante de un hombre ciego y preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Preguntando con mentalidad de Proverbios. Tiene que haber hecho algo mal él o sus padres y haber heredado la maldición, haber heredado la enfermedad que Dios envió. ¿Quién hizo mal para que a este le esté yendo mal? ¿Él o lo heredó de sus padres? Y Jesús responde bajo la premisa de Job, o sea, no estoy diciendo que tiene Job en la mano, pero bajo este principio que Job está tratando de resaltar, en contraposición, en contradicción con la justicia retributiva que encontramos no solamente en Proverbios, sino por todos lados. Pues bajo la premisa misma del libro de Job, Jesús responde, ni este ni sus padres. Ya después de una explicación extra. Y que también está muy bien combinada con lo que tratamos, lo que estamos rescatando de la narrativa del primer capítulo. Ni este ni sus padres. Aquí no hay justicia retributiva. Uno no puede calificar la salud espiritual, uno no puede calificar el nivel de moral y lo buen ciudadano y lo cristiano con mente tranquila
Nadie puede juzgar eso dependiendo de cómo la está pasando la gente. Tenemos que dejar de predicar que si la persona está pasando por calamidad tiene que examinarse y confesar su pecado para que Dios levante ese castigo. Y parece exageración, pero se está enseñando en muchos púlpitos, desde muchos púlpitos, que si la persona está enferma, que si su familiar está enfermo, que si su familiar está en una crisis, que si su familiar está anexado, que si lo que sea, que si le está yendo mal económicamente, debe ser que Dios le tiene castigado, que Dios está enojado con esa persona, que Dios tiene algo que reprocharle a esa persona, que Dios le ha dado la espalda. No hay cosa más terrible para decirle a una persona en crisis, además, que es porque se portó mal, que es porque le debe a Dios. Y suena exageración, pero muchos púlpitos hoy todavía están enseñando eso. Y no es justo que la persona se hunda más en su crisis, considerando que además no tiene cómo acudir a Dios a menos que sea exponiéndose como si fuera una larva y con una total falta de autoestima, de autovalor, porque debe haber hecho enojado tanto a Dios que además no puede pedir ayuda, porque las demás personas se van a enterar que enojó a Dios, que está mal con Dios, que dejó de diezmar, porque no se ha bautizado. Es una cosa tremenda, que todavía se dice desde el púlpito y no es justo cercenar la salud emocional de una persona por sostener este tipo de interpretaciones bíblicas. Ni siquiera estos textos bíblicos, sino la interpretación que se le da. Si algo podemos rescatar de esta discusión, que ni siquiera fue entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, sino una discusión de la única misma fuente de la que viene todo para esta cultura monista, es una oportunidad de probarme, es una oportunidad de pulirme. No la estoy recibiendo porque Dios me haya dado la espalda. No la estoy recibiendo porque tenga un pecado oculto que confesar. No la estoy recibiendo porque sea una mala persona. La estoy experimentando porque de la misma fuente viene el bien y el mal, pero puedo tener la confianza de que cuando viene de la misma fuente el mal, no se trata de que además tenga que atacarme y atormentarme a mí mismo con culpa. Debo encontrar cómo se va a atravesar esto y qué tan pulido voy a salir de aquí, con qué extra sabiduría voy a salir de aquí mientras atravieso mi crisis. Porque también sería una manera de tentarnos a la negación, enfocarnos demasiado en qué vamos a aprender de esto. Sí va a llegar el momento de qué voy a aprender de esto, pero date la oportunidad primero de sufrir, de llorar tu duelo por lo que has perdido. Desde lo más devastador que puedas vivir como lo vivió Job, hasta lo más cotidiano que sigue siendo un duelo. De todas maneras, se vale llorar por alguien que se fue, ya sea que se murió, que todavía está caminando por ahí, pero se fue. Hay que saber llorar lo que perdimos, hay que poder darle espacio a aquello que ya no es como era, aunque nos gustaba mucho como era. Y ese tipo de duelos son diarios, no necesitamos que se nos muera nadie para experimentar este tipo de duelos. Hay duelos que vienen acompañando un triunfo o una celebración muy bonita, como cuando te gradúas y hay que experimentar el duelo de vivir las cosas como las viviste por años. O como cuando te casas y hay que experimentar el duelo de la vida por tu cuenta, de tu soltería, etc. Como cuando tienes crías y es un momento de celebración, si las deseabas, si las buscaste, si las amas, pero se vive el duelo de andar igual por tu propia cuenta sin estar preocupado de una infancia. Entonces, incluso los hitos, los cambios, las transiciones que traen algo positivo y celebrable, incluyen su duelo y hay que saberlo vivir. Y no vamos a poder vivirlo con dignidad si le vamos a añadir kilos y kilos de culpa porque quizá Dios me dio la espalda porque soy una mala persona y me lo busqué. Esto es muy inadecuado para enseñar en el ambiente religioso y tenemos que zafarnos de eso para no perder la salud mental tratando de ser buenos cristianos. Muchas gracias por seguir el hilo hasta ahora. Vamos a terminar con una oración cantada
Se llama Dios, tú eres mi sustento. Esta canción fue escrita la aprendí en Puerto Rico y fue escrita por una persona puertorriqueña. La historia que nos platicaron sobre esta canción es que fue escrita debajo de una cama mientras la persona se protegía del vendaval, de los vientos de tormenta que a veces pueden devastar la isla, que hay muchas historias sobre estas tormentas, y que escribió esta canción, que fue cantando esta canción debajo de la cama mientras se protegía de los vientos fuertes. Entonces, cuando dice para luchar contra el tiempo, no se refiere al espacio temporal, no se refiere a las horas o a los años. Contra el tiempo se refiere al clima. Y al final canta varias veces la palabra Dios, el nombre de Dios. Quiero hacer aquí la salvedad de cómo es muy útil para nuestra salud mental, nuestra salud emocional, hacer este tipo de repeticiones. Cada quien elige qué repite. Algunas personas, mientras respiran, repiten: todo se va a poner mejor, todo se va a poner mejor, todo va a estar bien. Existe el tapping o la oración de los toquecitos, de los golpecitos, en el que la persona también debe respirar y repetir algunas cosas como: aunque estoy ansiosa por el futuro, aunque estoy muy ansiosa, aunque tengo ansiedad por el futuro, y uno va transformando la idea para que sea cada vez más efectiva. Aunque tengo ansiedad por el futuro, Dios me acompaña, no estoy sola. Aunque tengo ansiedad por el futuro, Dios me acompaña, no estoy sola. Aunque tenga ansiedad por el futuro, Dios me acompaña y no estoy sola. Aunque tenga ansiedad por el futuro, Dios me acompaña y no estoy sola. Aunque tenga ansiedad por el futuro, Dios me acompaña. Y vamos repitiendo hasta que terminemos todo el proceso. Entonces, las repeticiones son muy útiles, son muy valiosas y no son exclusivas de la iglesia, sino de todo el campo. No son nada exclusivas, son del campo de la salud, y nos hace mucho bien repetir. Hay gente que repite salmos, que repite versículos. A veces nos ayudan a manejar los estados de ansiedad, como no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, Dios, 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 Dios. O sea, no nos hemos dado cuenta y las hemos hecho. Las repeticiones nos ayudan a manejar ese tipo de ansiedad. Y entonces esta canción pues se canta 4 veces. No es porque ya no tenía letra para cantar, pero yo haría ese recordatorio en esta canción. Las repeticiones son importantes. Hay que tener cuidado con las repeticiones negativas. Soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto. Ni lo quiero terminar de decir. Y a veces hasta otras que no son de horario familiar. Así que bueno. Vamos a terminar con esta oración cantada, habiendo hecho esas aclaraciones. Y sobre todo ahora que justo el clima está tan lleno de viento y nos llena de alergias y nos vuela los techos y nos trae techos vecinos también. Termino con esta oración cantada. Muchas gracias por hacer comunidad virtual en Proyecto Hermes. Si puedes cerrar tus ojos, si tienes esa oportunidad. Dios, tú eres mi sustento, de mi vida el aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Dios, 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 tú eres mi sustento, de mi vida el aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo,
respira profundo, no olvides respirar. Muchas gracias por estar aquí hoy. Vamos a continuar con el libro de Job entonces en nuestra próxima transmisión dominical, 2, a veces un poco más tarde, perdón, pero siempre por esta hora. Gracias.